Hola, buenas tardes. Miren, los voy a ir admitiendo y mientras les doy unos pequeños avisos. Por favor, les encargo mucho que contesten el pretest y el posttest, ya que en caso de que haya el mega repaso, se le dará preferencia a los que hayan comentado. Vamos a iniciar 6:10, así que no se preocupen para los que todavía no entren. Y bueno, con contestar el pretest podrán ver la clase posteriormente. Se les enviará el link a su correo. Y bueno, les pido que sí nos ayuden contestando el post-test, ya que a ustedes les ayuda como evaluación para ver qué tanto están aprendiendo de la clase, si les quedaron dudas. Y si alguno de ustedes tiene alguna otra duda, quisiera pertenecer a la Liga Estudiantil Médico Puma, me puede mandar mensaje y yo le explicaría todo el proceso. Y con eso sería todo. Gracias. Vale, chicos, bueno, ya son 6:10, vamos a dar inicio a la asesoría y les presento a nuestra instructora, Daniela
Porras Sánchez. Ella les va a dar la clase de hoy. Por favor, sean respetuosos y siéntanse libres de dar todas sus dudas. Levanten el micrófono, aprendan su micrófono, levanten su manita, escríbanlo en el chat, ¿vale? Gracias. Listo, ahí ya se ve. Sí, ya se ve. Sí. Okay. Bueno, buenas tardes. Como ya les dijeron, yo soy Daniela Porras y bueno, yo les voy a dar la asesoría de hoy. También, si tienen dudas, en cualquier momento, pues de preferencia prendan el micrófono porque no estoy tan al pendiente como de los comentarios y no puedo ver yo si levantan la manita. Y pues ya, si hay alguna duda, la repetiremos las veces que sea necesario para que esto quede claro. Y bueno, el tema de hoy va a ser la organización del genoma, que más que nada va a ser toda la introducción al bloque 4 de bioquímica. Y bueno, vamos a empezar tantito con lo que nos quedamos en el bloque pasado. Okay. Entonces, primero, vamos a ver los nucleótidos. Los nucleótidos van a ser la pieza básica de los ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos van a ser tanto el ADN como el ARN, bueno, que son los que nos van a importar ahorita para este bloque. Y pues vamos a desglosar su estructura. Perdonen los dibujos feos, pero pues ahí van. Entonces, primero, estos nucleótidos van a tener tres componentes. El primero va a ser un azúcar. Este azúcar, dependiendo si es ADN o ARN, va a cambiar. Entonces, la azúcar podemos decir que es como la que va a definir la identidad de nuestro nucleótido, es la que va a decir si es ADN o ARN, por ejemplo. Si es ADN, va a ser desoxirribosa. Y si es ARN, va a ser ribosa. Después, otro componente importante que vamos a tener de los nucleótidos va a ser el grupo fosfato. Va a estar por aquí. Y por último, vamos a tener nuestra base nitrogenada. La base nitrogenada. Ahí, abreviar. Estas bases nitrogenadas vamos a recordar que tenemos de dos tipos. Vamos a tener las que son purinas y pirimidas. Esta diferencia entre purinas y pirimidas va a ser importante, como vamos a ver más adelante, para la estructura como tal de todo el ADN. Y de purinas vamos a tener dos tipos, la adenina y la guanina. De las pirimidas vamos a tener tres. Vamos a tener la citosina, la timina y el uracilo. Ahora, estas tres que puse de este lado, las puse especialmente de este lado, porque estas van a estar presentes tanto en nuestro ARN como ADN, mientras que el uracilo y la timina van a estar solamente en uno de estos. La timina va a estar en el ADN y el uracilo va a reemplazar a la timina en el ARN. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esta
imagen, pues ya, imagen bonita, por así decirlo, de esta va a ser un nucleótido. Entonces, para formar ya como tal las estructuras de ADN y ARN, estos nucleótidos se van a ir juntando, muchos se van a juntar para ya dar esta estructura. Entonces, aquí vamos a tener, primero, que para que se una un nucleótido con otro nucleótido, va a haber enlaces fosfodiéster. Estos van a estar aquí en los grupos fosfato. Y este enlace fosfodiéster es lo que nos va a dar la polaridad de esta hebra, que va a ser pues toda la línea que se va a formar de todos los nucleótidos que se van pegando uno a uno. Vamos a tener una polaridad que es 5', que va a ser cuando haya un grupo fosfato y este grupo fosfato ya no se una a ningún azúcar que esté arriba porque ya no hay ningún azúcar. Entonces va a ser el que esté libre. Y donde tengamos nuestro azúcar libre va a ser 3'. Entonces va a haber hebras que van a ir en sentido 5' a 3' o al revés de 3' a 5'. Y esto va a ser importante para los siguientes temas que vamos a ver de este bloque. ¿Refieres con 3' y 5'? ¿Mande? Perdón, ¿a qué te refieres con 3' y 5'? Es como la dirección que se le va a dar más que nada, porque hace cuenta, ahorita lo estamos viendo pues así paradito, pero ya más adelante, por ejemplo, para la traducción, la replicación, transcripción, todo eso, esto va a ser muy importante. Ahorita se los menciono que en sí no tiene mucha importancia en este momento, pero ya cuando veamos todo lo demás, es los sentidos en que se va a llevar la replicación o la traducción. Gracias. O sea, yo tengo una duda, pero ¿qué significa que sea 5' o 3'? O sea, ¿qué determina eso? Pues hace cuenta, nada más se le llamó 5', 3'. Hace cuenta como pues ponerle izquierda o derecha y va a ser determinado. Mira, el 5' va a estar siempre de. Ay, qué moví. Va a estar siempre donde vaya a quedar el grupo fosfato, que va a ser este. Esperen, es que moví algo. Sí. Este que va a ser el grupo fosfato, si siguiera la hebra hacia arriba, si hubiera más nucleótidos, estaría aquí pegado a otra azúcar. Pero en este caso no está pegado. Entonces, cuando encontremos un grupo fosfato que ya no esté pegado a otra hebra, ese lado va a ser el 5'. Mientras que el lado contrario, donde vamos a tener nuestro nucleótido que va a tener el azúcar sin tener pegado aquí abajo otro grupo fosfato de otro nucleótido, va a ser el 3'. Y ahorita, bueno, les voy a seguir dibujando. Si quieren, ahorita seguimos con las preguntas para que vean un poquito de por qué es lo importante. Gracias. Y bueno, entonces les decía, también vamos a tener nuestras bases, que estas van a ser purinas o pirimidas. Por ejemplo, esta base puede ser una purina, esta una pirimida, y esta digamos que es otra pirimida. Como sabemos, el ADN va a ser una estructura bicatenaria, entonces esto va a ser solamente una hebra, una cadena. Entonces vamos a necesitar que de este otro lado aparezca otra. Y aquí es lo que les comentaba, aquí no va a ser sentido 5', 3'. No, esta, como va a ser la hebra complementaria, va a ser 3', 5'. O sea, una va a ir como, si quieren verlo, o sea, no es que vayan así en este sentido, pero tienen que estar volteadas, por así decirlo, para que puedan ser complementarias. Y entonces aquí tendríamos nuestro nucleótido. Sí, ya vieron, está pues al revés, porque igual, si tuviéramos un grupo fosfato aquí arriba dibujado, ya no habría otro nucleótido aquí abajo, entonces este va a ser el sentido 5'. Y como aquí lo último que tenemos es nuestro azúcar, este es el sentido 3'. Y como de la misma manera, como son nucleótidos, van a tener pirimidas y purinas. Y lo que les mencionaba, es importante recordar, bueno, un poquito de la estructura, que ahorita se las puse ya más detallada adelante, porque en general la regla es que si aquí hay una purina, pues se va a completar con una pirimida de este lado, que va a ser de este nucleótido que está en esta hebra. Y van a formar puentes de hidrógeno.
aquí tenemos una pirimida. Entonces la base nitrogenada que va a tener este nucleótido va a ser una purina. Lo mismo que para acá, como es pirimida, también va a ser purina. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ya quedó claro lo de la hebra o...? Sí, gracias. Quedó claro. Y entonces, estos enlaces fosfodiéster que les había puesto aquí, que son en sí para la formación de las hebras simples, van a ser una de las fuerzas que nos van a ayudar a mantener la estructura, pero también va a haber otras. Vamos a tener que las bases van a ser hidrófobas. Entonces, sí, hidrófobas, sí, perdón. Esto es que pues no van a repeler el agua, y estas interacciones hidrofóbicas van a dar un aplanamiento que va a hacer que la estructura esté más conservada, como más firme, por así decirlo. Y bueno, entonces teníamos a las purinas y a las pirimidas, pero no todas las purinas van a estar pues haciendo estos puentes de hidrógeno con cualquier pirimida. Va a haber pares ya preestablecidos. Por ejemplo, vamos a tener a la citosina, que esta nada más va a ser parejita, por así decirlo, con la guanina. Esto por medio de puentes de hidrógeno. Y aquí, en este par de bases en particular, van a ser 3 puentes de hidrógeno. Esto quiere decir que van a ser una fuerza más poderosa que la que vamos a tener entre la adenina y la timina, que solo van a ser 2 puentes de hidrógeno. Entonces, si tenemos una sección de ADN que va a tener más este tipo de pares de bases, va a ser más difícil separarlas por estos 3 puentes de hidrógeno a comparación de si tuviéramos estas 2 pares de bases. Ahora, así ya cuando están unidas las pirimidas y las purinas, se van a llamar pares de bases. Y normalmente en los libros lo van a ver abreviado así, porque es par de bases. Y va a ser más que nada una medición, una medida para ver cuántos pares de bases hay en todo un gen o en todo el cromosoma, etc. Ahora, aquí está el dibujito que les dije y está más bonito de lo que estábamos viendo, de que tiene que ser entonces una pirimida con una purina. Aquí están los 2 puentes de hidrógeno, o 3 puentes de hidrógeno en su caso, y aquí vamos a ver la razón por la que tiene forzosamente que ser una purina con una pirimida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si pusiéramos 2 purinas juntas, por ejemplo, que pusiéramos aquí esta guanina y pusiéramos acá de la timina otra guanina, estas estructuras, como son del mismo tamaño, chocarían, por así decirlo. Entonces no habría espacio ni para que se pudieran hacer los puentes de hidrógeno, ni para que pudiera haber una conexión estable. Mientras que por el otro lado, si tuviéramos 2 pirimidas, que aquí estuviera esta, y aquí no estuviera esta pirimida, nada más estuviera como de este lado, el espacio sería demasiado, igual no podrían estar suficientemente cerca para hacer los puentes de hidrógeno. Entonces es por esta regla que tiene que ser forzosamente una pirimida con una purina. Y bueno, como ya les mencioné, a cada guanina va a haber una citosina y a cada adenina va a haber una timina. Y esto fue lo que se llamó en su momento las leyes de Chargaff, que fueron por ahí de 1953, cuando empezó a estudiar, o 1940 más bien, cuando se empezó a estudiar esto. Y pues básicamente lo que dicen es que a toda cantidad de adenina en el gen, en el ADN, en cualquier molécula que quieran agarrar donde vayan a estar estos nucleótidos, a cualquier cantidad, a una cantidad de adenina va a haber la misma cantidad de timina. Por esto que les mencioné, no puede haber un espacio aquí que falte, o no puede haber una timina más que una adenina. Lo mismo para las guaninas y las citosinas. Y pues nada más por fórmula neta, la proporción de bases púricas va a ser igual a las de las pirimídicas. No sé por qué no está cargando. Ahí está. Y bueno, aquí nada más les puse esta imagen porque ahorita lo vimos en un plano muy 2D, por así decirlo, pero esta imagen me gustó para mostrarles cómo más o menos van a estar ya uniéndose todas las cosas. Y
se ve más una estructura en 3D que pues es lo que ya le va a dar la forma al ADN. Algo que se me olvidó, vamos a ponerlo acá, comentar, es que vamos a hacer de cuenta que esta cadena, esta fila monocatenaria de nada más los fosfatos con los azúcares, es como si estuviéramos viendo una escalera. Entonces igual les había puesto esta otra del otro lado que va a complementar esa hebra y esos van a ser como una parte de la escalera y ya como tal las bases van a ser como los escalones que van a ayudarnos a estabilizar el ADN. Y bueno, entonces ya como tal, los ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN, van a ser polímeros de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster entre el grupo 5 hidroxilo de una pentosa y el grupo 3 hidroxilo de la siguiente. Que pues es todo lo que vimos, nada más resumido, pero ya explicado por qué todo. Y ahora primero vamos a ver al ADN. Disculpa, una duda. ¿Cuál era el enlace que debía haber entre las bases? Entre las bases van a ser puentes de hidrógeno, dependiendo el par de bases que sea. Si es un enlace entre una adenina y una timina, estos nada más van a ser 2 puentes de hidrógeno. Y si es entre una citosina y una guanina, van a ser 3 puentes de hidrógeno. Gracias. Entonces, vamos a ver primero el ADN, que pues como conocemos es el ácido desoxirribonucleico y va a ser pues la molécula que va a contener toda la información de cada persona, de cada animal, de cada planta. Y pues normalmente va a ser esta estructura de doble hélice, que es la que ahorita estábamos viendo. Las funciones que va a tener el ADN principalmente van a ser la almacenación de la información, pues ya que gracias a este ADN que conocemos es que se van a poder dar rasgos, por ejemplo, en las personas de color de ojos o altura o resistencia a fármacos, etcétera, etcétera. Y también la transmite, ya que pues no es que nuestro ADN salga de la nada, nos los transmitieron nuestros papás. Entonces tenemos una copia de nuestra mamá y una copia de nuestro papá. No es que pues sí, nada más sea algo aleatorio que pasó, por eso la transmite. Y a la vez, bueno, no es tanto así como su función, pero gracias al ADN se va a permitir su expresión y podemos pasar de un genotipo, que es nada más pues los genes, a un fenotipo, que es la expresión de estos genes, por ejemplo, otra vez en el color de ojos. Y bueno, al ADN también a través de los años, no es que permita tanto como así, pero le pueden pasar mutaciones que pueden ser tanto buenas como malas, por lo general son malas, pero gracias a estas mutaciones también se puede llegar a llevar a cabo la evolución. Ahora, hablando de ADN nada más, vamos a tener estas 3 estructuras. Esta, que fue la que ya vimos, es la estructura primaria, que nada más va a ser una secuencia de nucleótidos que estaban juntos y se pegaron y dieron esta hebra. Luego vamos a tener la estructura secundaria, que es la que más normalmente vamos a estar viendo, es la que estábamos hablando ahorita. Y esta estructura secundaria va a tener un surco menor, que es este chiquito, y un surco mayor, que pues por el tamaño. Después vamos a tener la estructura terciaria, que es ya cuando se empaqueta todo el ADN en un cromosoma. Ahorita vamos a hablar un poquito más de la estructura secundaria y posteriormente de la terciaria. Entonces, aquí otra vez hablando de la estructura secundaria, como les decía, vamos a tener que hay varios tipos. Normalmente nada más se habla de estos 3 que son los básicos, pero hay más, pero pues los libros nada más los manejan estos. De entrada, el más común que vamos a ver que son en las fotos va a ser este tipo de ADN, el ADNB. Este va a tener, bueno, va a tener giros hacia la derecha, entonces va a ser dextrogiro. Va a tener 10.5 pares de bases por vuelta. Y va a ser una de las formas más abundantes que vamos a ver. Luego tenemos también este ADNA, que igual va a ser dextrogiro, la vuelta va a estar hacia la derecha.
Este, al contrario de este, va a tener 10 pares de bases por vuelta. Nada más es 0.5, pero si es un cambio luego lo llegan a preguntar. Y esta va a ser una forma deshidratada a comparación del ADN-B. No es que no tenga para nada de agua, pero sí menos en comparación del B. Aquí, como pueden ver, los surcos mayores, bueno, aquí sí se ve el surco mayor y aquí el surco menor, pero en el ADN-A el surco mayor aún sigue siendo visible y el menor pues está casi aplastado. Entonces esa es una diferencia de que en el ADN-A, por estos cambios de deshidratación, etcétera, etcétera, hay un cambio en estos giros y en los surcos mayores y menores. Luego vamos a tener este ADN-Z, que pues, ¿por qué se pasaron de la A a la B hasta la Z? Este es Z más por zigzag, literalmente. Y al contrario de estas dos, esta va a tener una vuelta hacia la izquierda, y eso es importante. Este va a tener 12 pares de bases por vuelta. Y por lo general, este tipo de ADN se va a encontrar cuando hay secuencias con muchos pares de bases de citosina con guanina. Ahora, vamos a ver los niveles de compactación, que ya es como la estructura terciaria de las que les hablaba. Y bueno, entonces vamos a tener nuestra hebra de ADN de 2 nanómetros. Que pues, si desplegáramos, por así decirlo, todo el ADN que tenemos en cada una de nuestras células, todo este ADN daría aproximadamente hasta 2 metros. Y pues, ¿cómo vamos a meter 2 metros, aunque sea un hilito muy finito, que es como es el ADN en cada una de nuestras células? Pues tenemos que compactarlo. Y es como ese dicho de todo cabe en un jarrito, bueno, sí, en un jarrito sabiéndolo acomodar. Pues de esta manera se va a ir compactando, va a ir organizándose de una manera que pues está preestablecida para poder meter todo esto en nada más el núcleo de nuestras células. Entonces, primero vamos a tener aquí nuestro ADN. Y lo siguiente que va a pasar es que va a haber unas proteínas que se van a llamar histonas. Estas histonas van a ser de 5 tipos. H1, H2A, H2B, H3 y H4. Todas van a participar directamente en este nivel de compactación del DNA, pero las que van a formar el octámero que nos importa van a ser estas. La H1 también va a participar, pero ahorita vamos a ver de qué forma. Entonces, estas 4 van a formar un octámero. Eso quiere decir que va a haber 2 copias de esta, 2 de esta, 2 de esta y 2 de esta. Entonces vamos a tener ahí imaginariamente con este hermoso dibujo nuestro octámero de histonas. Entonces vamos a tener 2 de H2A, 2 de H2B, 2 de H3 y de H4. Este octámero nos va a servir para que llegue nuestro DNA y de esta manera se pueda enrollar alrededor. Para cambiar de color, va a llegar, hagan de cuenta, por aquí el DNA, se va a enrollar y así va a pasar no nada más una vez, sino las veces que sea necesario para enrollar todo el DNA. Estas histonas van a tener colitas de aminoácidos que van a salir fuera del núcleo del octámero y estas colas terminales N van a sufrir modificaciones covalentes, puede ser como una acetilación, una metilación, que van a cambiar las propiedades del DNA, entonces van a hacer que sea más accesible el DNA o menos accesible, dependiendo. Entonces vamos a tener
ahí nuestro ADN enrollado alrededor de estas histonas. Luego, nos faltaba la histona H1. Esta histona, vamos a ponerla de azulito, se va a colocar como al inicio, no literalmente pues como parte del octámero, porque es octámero y nada más son 8, pero va a estar cerca y va a ser como para detener en ese punto el ADN que no se desenrolle. Entonces vamos aquí a tener nuestras histonas H1 y en cada octámero, en cada histona, se van a enrollar alrededor de 140 a 150 pares de bases, en lo que van a hacer, como les dibujé, 2 vueltas por histona. Pero como ven, las histonas no están pegaditas unas a otras. Está este cachito de ADN que va a ser como un enlace, que son aproximadamente 60 pares de bases. Y ya junto todo este cachito de ADN que no está pegado como tal a la histona y nuestra histona con ADN nos va a dar el otro nivel de compactación que va a ser el nucleosoma. Entonces, como primer nivel tenemos nuestro DNA solito bicatenario, luego tenemos el nucleosoma, que va a medir 10 nanómetros. Esto va a ser ya como tal la estructura de la cromatina. La cromatina va a ser pues esta unión del DNA a proteínas, que son las histonas, entre otras. Y pues como sabemos vamos a tener eucromatina y heterocromatina. La eucromatina va a estar más laxa, es por la manera que se ve al microscopio y es que está más separadito. Esto es porque el DNA tiene que estar accesible para los procesos de replicación, para transcripción y todos los que se van a ver más adelante, pero va a haber la contraparte que va a ser la heterocromatina, que van a ser todas estas histonas que van a estar más agrupaditas porque no se está usando el ADN de esa parte. Después, estas histonas se van a ir enrollando como en una dona, por así decirlo. Y esto también va a ser gracias a la histona H1. ¿Qué va a hacer que se peguen y se vayan amontando de esta forma? Lo dibujo. Y bueno, quede esta estructura que nos va a ayudar para el siguiente nivel de compactación. Entonces vean que más o menos se hace un aro, viéndolo con mucha imaginación. Y estos aritos se van a acomodar uno encima de otro. Entonces vamos a tener aquí al primero, con aquí las histonas al centro. Bueno, la histona H1 al centro, no todas. Y este va a estar arriba de otro, que va a estar arriba de otro, que va a estar arriba de otro. Y ya todo este conjunto nos va a dar el siguiente nivel de compactación, que es la fibra solenoide. Solenoide es porque viene de que se ve como un tubito. Aquí también está todo el ADN enrollado. Y esta va a medir 30 nanómetros. Esta estructura solenoide bueno, antes que nada, ¿hasta aquí, Dodas? No, todo bien, gracias. No, todo bien. Ok, para ya borrar esto. Entonces, recuerden que nos vamos a quedar en la fibra solenoide, que pues ya viéndolo más de lejos vamos a tener que va a ser así como un listoncito. Y entonces, recordemos, esta es la fibra solenoide, que pues ya entre más
fibra va a ser, va a empezar a formar estas siguientes estructuras que van a ser las asas. Estas son de aproximadamente 300, nanómetros. Después de aquí, bueno, y aproximadamente se me olvidaba, por asa, van a ser alrededor de 100,000 pares de bases. Entonces, de aquí, como ya son estructuras un poquito más grandes, se van a empezar a enrollar en sí mismas, como por ejemplo un cable de los teléfonos viejitos que todavía tenían el cable y que ya no son como los de ahora, que se van a empezar a enrollar en sí solitos. Son colas terminales N. Bueno, y van a darnos, creo que esto está muy gordo, bueno, van a darnos la siguiente estructura, que va a estar organizada alrededor de un armazón nuclear, que va a ser este. Entonces, sí está un poquito pues ya más difícil dibujarla si quieren. Bueno, más o menos así, ya sé, el dibujo está muy bonito, pero es para que se den la idea de que van a estar enrolladas alrededor de este armazón nuclear. Y pues como este armazón nuclear va a haber varios. Esto nomás es para ejemplificar, pero este va a ser, por ejemplo, un armazón nuclear que se va a formar atrás de otro, que se va a formar atrás de otro. Y pues todos estos van a tener lo que eran nuestras asas y nuestras estructuras solenoides. Y esto ya como tal va a ser los cachitos que vamos a ver del cromosoma. Estos van a ser de aproximadamente 700 nanómetros. Y ya pues nuestro cromosoma de 1 micrómetro. ¿Hasta aquí dudas? No, gracias. Todo bien. Ahora vamos a ver el ARN. El ARN va a ser muy parecido al ADN, pero pues como ya vimos va a tener ciertos cambios. De entrada, el azúcar no va a ser desoxirribosa, va a ser nada más ribosa. Luego, la timina en este va a cambiarse por uracilo. Aquí no se va a usar la timina, como aquí arriba les puse para recordar. Otra cosa importante es que va a ser monocatenario, a diferencia del DNA que pues sí necesitábamos la doble hélice, este nada más va a ser monocatenario. Que sea monocatenario también nos va a dar que vaya a tener propiedades catalíticas. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que el ADN es más que nada pues una plantilla, el ADN no va a hacer nada, nada más se va a dejar pues copiar para más células o para hacer algunas proteínas, mientras que el ARN este sí va a participar más directamente, por ejemplo, en el proceso para crear proteínas. Entonces, por eso este sí va a tener propiedades más catalíticas, como ahorita vamos a ver los diferentes tipos de ARN que hay. Y va a ser por su estructura monocatenaria, ya que se va a poder enrollar sobre sí mismo. Ahorita les voy a hacer otro dibujo para que más o menos se entienda esto. Y se van a poder hacer estructuras tridimensionales. Entonces, el primer tipo de ARN que vamos a ver es el ribosomal. Este va a ser el que más va a existir en nuestras células, en un 80%. Aquí se los puse. Y pues va a ser parte, como su nombre lo dice, de los ribosomas.
Hay que recordar, los ribosomas, dependiendo si estamos hablando de una célula procariota o eucariota, van a llamarse diferente las subunidades. Los ribosomas van a tener estas dos subunidades y en los eucariotas esta va a ser la subunidad 60S y en esta la 40S. El RNA va a participar en estas dos subunidades con, este es un 5, esta es una S, ya sé que se pasa, con la 5.8S y con la 28S. Esos van a ser los RNA ribosomales dentro de esta unidad, mientras que en la 40S solo va a estar el 18S. Luego, el siguiente tipo de RNA que vamos a tener va a ser el de transferencia. Este RNA va a ser el siguiente en cantidad. Este va a ser aproximadamente un 20%. Vean como tal entre estos dos RNA, pues digo, 20% más, 20% menos, pero nos van a dar la mayoría de todos los RNAs. Y este de transferencia nos va a ayudar a transportar los aminoácidos cuando estamos haciendo cuando se están haciendo las proteínas. Como ven, esta es una forma ya más compleja y es por lo que les decía que es monocatenario. Por ejemplo, hagan de cuenta, aquí está el ARN monocatenario. Aquí tenemos una guanina, un uracil, una guanina. Como no tenemos otra hebra que haga puentes de hidrógeno con estas bases, como se ve en esta imagen, este DNA, este ARN puede doblarse. Hagan de cuenta que esto se dobla. Y entonces, si hay complementariedad de bases, por ejemplo, hasta aquí abajo, esta U que quedaba de este lado, hagan de cuenta que quedó de este lado, va a ser puentes de hidrógeno con la adenosina que había de este lado y pues ya se va a cerrar la hebra como tal. No van a ser dos hebras diferentes, pero como hay complementariedad de bases, pues puede pasar y es como vamos a tener estas estructuras ya más complejas a diferencia del ADN. Este RNA de transferencia, pues va a ser importante porque, como les decía, va a participar en llevar los aminoácidos que van a estar pegados de este lado a los ribosomas. El aminoácido va a estar pegado a la colita ACC. Este va a ser el brazo aceptor, porque es el que va a llevar, pues, el aminoácido que va a ser el importante, y este es el brazo que va a ser del anticodón. Adelantando nada más poquito, un codón van a ser 3 nucleótidos que van a codificar para un aminoácido. Entonces, este es el anticodón por estos 3 que están de este lado. Y van a tener estos otros brazos que nada más van a ser para la diferencia de dependiendo el RNA de transferencia que hay, porque no nada más hay uno. Hay uno por cada aminoácido y pues aproximadamente con los 20 aminoácidos, bueno, como va a haber un RNA por cada aminoácido estándar, va a haber mínimo 20 RNAs de este tipo para cada aminoácido. Entonces, esas estructuras, estos otros brazos que tienen, son los que van a diferir en estos 20 RNA de transferencia. Luego, por último, vamos a tener estos dos tipos de RNA. El RNA mensajero, que vean, nada más va a estar en un 2 a 5%, y va a ser más que nada una plantilla que se va a utilizar en el ribosoma, y pues va a ser el transcrito de un gen sacado del ADN, que como ya van a ver en siguientes lecciones, va a ser llevado al ribosoma para que se puedan hacer las proteínas. Luego va a haber otros ARN pequeños, que van a ser los ARN pequeños, que está la abreviatura, y los microRNA. Estos no van a participar directamente en la síntesis de proteínas, van a tener una función más que nada reguladora de todo este proceso. Y van a ser más o menos el 1%. Entonces son muy poquitos. Luego, ya que vimos ADN y ARN y la compactación que tiene el ADN, vamos a ver los cromosomas. Como tal, un cromosoma va a ser el paquete ordenado de DNA que ya vimos cuando estábamos viendo la compactación.
Y pues normalmente nosotros vemos la figura de un cromosoma en metafase, pero pues normalmente nuestras células nada más van a ser así una hilerita. Que van a estar compuestos principalmente por este, que va a ser el centrómero, que no necesariamente, a pesar del nombre, va a estar en el centro. Este centrómero va a ayudar para la unión de las cromátidas hermanas y también para mantenerlos alineados en el momento de la división celular. Como les digo, se llama centrómero, pero no necesariamente va a estar en el centro. Y a partir del centrómero vamos a tener brazos, un brazo corto o brazo P porque era de petit, y el brazo largo que es el brazo Q, porque la Q sigue a la P, nada más por eso. Aparte de eso, en las puntitas del cromosoma vamos a tener los telómeros, que van a ayudar a que no se libere el DNA, que siga todo compactado, y aparte van a tener otro papel en la cantidad de veces que se puede dividir una célula. Ahora, dependiendo de este centrómero, vamos a ver que hay diferentes tipos de cromosomas. Podemos tener un cromosoma que tenga más o menos sus dos brazos del mismo tamaño, que va a ser metacéntrico. Aquí el centrómero sí más o menos va a estar en medio. Uno que va a ser submetacéntrico. Este es metacéntrico. Otro que va a ser submetacéntrico, que aquí sí se va a alcanzar a apreciar un brazo corto y un brazo largo. Y el acrocéntrico. Aquí casi no va a haber brazo corto y nada más se va a ver un brazo largo. Todo un cromosoma va a ser nada más, como vimos en la compactación, una sola molécula de ADN. Entonces, todo esto nada más es una, por lo que en los genomas eucariotas, como vamos a ver un poquito más adelante, pues cada cromosoma va a ser una tirita de ADN, no va a ser continuo. Y bueno, aquí les puse los 23 cromosomas que vamos a tener. Recordemos, bueno, los 23 pares de cromosomas que vamos a tener. Recordemos que son 23 pares de cromosomas. En total, el número de cromosomas que tenemos son 46. Van a ser 22 cromosomas autosómicos, bueno, o autosomas, y un par de cromosomas sexuales, que van a ser los que son X y Y. Los demás van a estar enumerados como se ve aquí. Este es un cariotipo del 1 hasta el 22. Al final se pone los sexuales. Y como ven, van a estar ordenados por tamaño. También, como les decía, cada cromosoma va a ser una molécula larga de ADN que ya está compactado, pero no todos los cromosomas van a tener la misma cantidad de ADN. Por ejemplo, vamos a ver este cromosoma 1 y el 22. Vean cómo el 22 apenas puede ser la mitad del 1. Entonces, esto pone en evidencia cómo son diferentes cantidades de ADN. Luego, también podemos ver que en los cromosomas hay unas rayitas que están como más negras y unas grisecitas. Estos van a ser dados por la composición de nucleótidos que van a estar específicamente en esa sección, ya que dependiendo de esto va a haber diferentes propiedades de fijación para los colorantes. Y por eso se dan estas bandas. Ahora, ¿qué es un genoma? Bueno, el genoma va a ser el conjunto completo de instrucciones de un organismo. En pequeñas palabras, va a ser todo el DNA. Todo esto va a ser un genoma. Entonces, no sé si han llegado a escuchar del proyecto del genoma humano. En general, todo esto de genes y ciencias genómicas ha tenido más avance en los últimos 20 años porque pues ya hay mayor tecnología y pues gracias por ahí del 2003 al proyecto del genoma humano se ha podido codificar la mayor parte de la secuencia. Y también, como les mencionaba, no en todos los
plantas, animales, etcétera, etcétera, va a haber los mismos cromosomas. Este genoma pues va a ser propio de cada especie. Por ejemplo, en los humanos, como ya sabemos, son 46 cromosomas. En los perritos vamos a tener 78 cromosomas y en las plantas de maíz 10 cromosomas. Entonces, todo esto va a ser el genoma de cada una de estas especies. En general, de todo el genoma de los humanos, todos compartimos un aproximado de un 99.9%. El 0.1% que quedó es lo que va a ser diferente, es lo que va a cambiar, por ejemplo, las alturas de unos con otros, nuestro color de ojos, que tengamos ciertas enfermedades o no, etcétera. Entonces, vean, es muy poquito en general. Y bueno. Disculpa, ¿cuánto dijiste que es el porcentaje que nos hace diferentes? Diferente solo es 0.1%. En general, todos los humanos, aproximadamente, digo, puntitos más, puntitos menos, ahorita vamos a ver un poquito más de porcentajes, pero el 99.9% de todos nosotros es lo mismo. O sea, suena mucho, pero ahorita que vayamos a ver todas las cantidades de nucleótidos que hay de pares de bases, pues se va a entender un poquito más, y como un 0.1, por más que aquí se vea chiquito, pues sí va a ser grandes cambios. Simplemente todos nosotros aquí, de los que estamos reunidos, de entrada en sexo, ya es diferente, en estatura también. Entonces, es poquito, pero no somos tan diferentes. Gracias. Ahora, aquí un poquito más de números, ya sé, son feos, pero estos también van cambiando. Hay unos que pueden decir que, por ejemplo, si aquí son 3.200 mil millones, hay otros que pueden ser 3.300 mil millones, etcétera, etcétera. Entonces, cambian números más, números menos, tampoco algo tan grande. Entonces, aquí vamos a tener que de pares de bases en total en el genoma humano vamos a tener aproximadamente 3.200 millones. Luego, todos estos pares de bases no necesariamente van a codificar para genes. De genes nada más vamos a tener entre 20 a 25 mil genes. Esto les digo, cambia dependiendo del libro que lo lean, pero lo aceptado es esto, en el genoma humano. Y ya sé que estos números son como mucho, pero en general solamente el 1.5% de todo nuestro genoma va a codificar para proteínas. Todo el resto, pues está ahí de decoración, supongo. Entonces, el importante va a ser este 1.5%. Ahora, vamos a tener que va a haber diferencias entre genomas eucariotes y procariotes. Primero, de entrada, el tamaño. Nosotros vamos a tener un tamaño más grande, por ejemplo, que una bacteria E. coli. También, ¿dónde nuestras células van a guardar todos nuestros cromosomas? Pues en el núcleo. Mientras que en los procariotes van a estar dispersos por ahí en el citosol. Luego, el siguiente punto es que, como vimos, nosotros vamos a tener cromosomas lineares, que son los que van a estar repartidos, bueno, son los que van a estar en los pares de cromosomas que tenemos, mientras que en los procariotes va a ser circular. Nosotros podemos tener nuestros cromosomas y este va a ser circular. También, como ya vimos, la mayoría de nuestro DNA, de todo nuestro genoma, no va a codificar. Es nada más el 1.5% que les comentaba. Mientras que de los procariotes, la mayoría sí va a codificar. Ahora, otra diferencia que pues en los procariotes, aparte de que van a tener este genoma circular, esta cadena circular, va a haber plásmidos, que pues eso obviamente nosotros no los tenemos. Estos plásmidos son los que les van a conferir, por ejemplo, a las bacterias la resistencia a ciertos antibióticos. Bueno, perdón, ¿hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Ninguna, gracias. ¿Cómo era? Perdón, ¿cómo era lo de mayor no codifica? Es que voy a regresarme tantito. Hay que recordar que por más que sean muchos millones y muchos genes y todo, en nuestro genoma, en el de todos nosotros,
el porcentaje que va a servir, por así decirlo, para generar proteínas y para armarnos a todos nosotros y todas las señales que se tienen que armar, porque pues en general el genoma, aparte de decir si tenemos ojos cafés, si tenemos ojos azules, si somos altos o todo, pues va a dar toda la base para desde nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, hasta cómo funcionan nuestros órganos. Entonces, suenan a muchas cantidades de cosas que hace el genoma, pero solo va a corresponder al 1.5% del genoma. Todo el resto del genoma no va a participar. Es por eso que nosotros, bueno, en eucariotas principalmente, la mayor parte no va a codificar a nada. Mientras que los procariotas, por ejemplo, la bacteria de coli, la mayoría de su genoma sí va a servir para algo. Entonces la mayoría sí va a ser codificante para proteínas. ¿Sí? Sí, gracias. Y ahora, ya hablando de genoma humano, el genoma humano va a estar compuesto de 2 genomas, el nuclear y el mitocondrial. Estos también van a tener unas diferencias y pues vamos a ver por qué está todo contemplado dentro del genoma humano. Primero que nada, como el nombre lo dice, el nuclear, pues van a ser los cromosomas que ya les digo tenemos en el núcleo, y el mitocondrial va a ser el que está pues, en las mitocondrias. Entonces, de entrada, el genoma nuclear va a tener los 46 cromosomas que les digo. Esto no va a cambiar, pueden haber trisomías, sí, pero lo normal es que sean 46, esa es la regla, eso es lo normal. Mientras que el mitocondrial, el número va a variar según la célula. El nuclear va a representar el 99.9995% de todo el genoma, mientras que el mitocondrial solo va a ser el 0.0005%. Retrospectiva es muy chiquita. Los genes que vamos a codificar con el genoma nuclear, repitiéndolo, son de 20 a 25,000 genes. Mientras que el mitocondrial solo va a darnos 37 genes. 13 de estos son los que van a ser implicados en proteínas, los demás en ARN. Luego, como ya sabemos, estos 2 cromosomas van a ser lineales. Y acá los cromosomas van a ser circulares. Si recuerdan, esto es muy parecido a lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior del genoma procariote, y pues esto ayuda a la teoría de la endosimbiosis, de que nuestras mitocondrias al inicio de la evolución de todo esto pues no estaban en las células, que fueron bacterias que entraron a nuestra célula, y por eso hay estos 2 genomas diferentes, que ya como tal son todos parte del genoma humano, pero se subdividen. Por eso este es circular y este es lineal. También el mitocondrial, una característica especial es que solo va a venir del ovocito. Entonces todo el genoma mitocondrial que tenemos va a ser heredado de nuestra mamá. Va a ser heredado de nuestra mamá, mientras que el nuclear pues va a ser mitad de nuestro papá y mitad de nuestra mamá. Luego, otra vez regresando a que solo el 1.5% de este genoma va a codificar a proteínas, mientras que de acá el 66% sí va a codificar a proteínas. Esta es una de las razones por las que si hay una mutación en este genoma mitocondrial va a ser más feo la repercusión que en el nuclear, porque nada más por puntería es más fácil que en este genoma le atinemos algo que sí debía de codificar para una proteína funcional, y con la mutación ya hubo un desarreglo, mientras que en el nuclear pues tenemos aún así como chance de atinarle a algo que no era servible para la generación de proteínas. Y aún así sabemos que hay muchas mutaciones. Ahora, el nuclear va a estar asociado a proteínas, que son las histonas, que vimos en la compactación del DNA. Y el mitocondrial no va a estar asociado a proteínas. El nuclear va a tener intrones y el mitocondrial no va a tener intrones. Más adelante ahorita vamos a explicar qué son los intrones y la importancia. Y por último, el nuclear sí va a ser recombinable
por lo menos una vez se tiene que recomendar. Y pues el mitocondrial se pasa así directamente de persona a persona, bueno, de mamá a hijos. ¿Hasta aquí alguna duda de genoma mitocondrial y nuclear? No, gracias. Pero sí, el número de cromosomas en el genoma mitocondrial, ¿de qué va a depender? De las células. No dicen como exactamente cuántos hay, pero dependiendo de, por ejemplo, la verdad no sé si la cantidad exacta, pero en una neurona puede haber más, en un hepatocito menos, va a depender más que nada en eso. No está tan preestablecido que exactamente, por ejemplo, haya 5 genomas mitocondriales, bueno, 5 cromosomas. Mientras que en el nuclear, forzosamente, debemos de tener los 46. Si no, pues ya va a ser todo un relajo. Gracias. Y ahora sí, vamos a hablar del gen. El gen va a ser la secuencia de DNA que ya va a codificar para un producto final. Este producto final antes se creía que nada más era proteínas, pero no, también puede ser para el ARN. Y es la unidad física básica de la herencia. Estos genes, como pues los he estado comentando, como creo lo hemos visto desde prepa, van a determinar o afectar un carácter. Un carácter. Les digo, hay genes que codifican, por ejemplo, para ojos azules, otros para ojos cafés, y pues dependiendo de los genes que tengamos es lo que se va a expresar, es lo que va a pasar de genotipo, que como tal va a ser la secuencia de DNA o de este gen, al fenotipo, que ya va a ser lo que se expresa. Lo que se expresa va a estar dado por la regulación de la expresión génica. Esta expresión génica, aquí lo voy a poner, van a ser el conjunto de mecanismos que van a regular qué genes se van a expresar y qué genes no, ya que como sabemos, en todas nuestras células vamos a tener el mismo genoma, todos nosotros de cada uno. Por ejemplo, si uno de nosotros tiene ojos cafés, la célula que tiene, por ejemplo, una neurona, va a tener ese gen que codifica para ojos cafés, pero como es una neurona, pues no nos va a importar y gracias a la expresión génica vamos a expresar genes que nos van a ser necesarios para esta neurona. Entonces, no todos los genes se van a estar expresando al mismo tiempo en todas las células. También en una misma célula van a cambiar dependiendo de lo que necesite esa célula. Y bueno, por lo general, todos los genes que van a ser un número de pares de bases, cada gen pues va a tener diferentes números de pares de bases y va a estar ubicado en cromosomas diferentes o en partes diferentes del cromosoma. Y esta localización específica de cada gen, por ejemplo, gen 1, así uno, pues, nada más por ejemplo, la localización de este gen 1, que por ejemplo vaya a estar en el cromosoma 1 en el brazo largo, este gen lo vamos a tener todos exactamente en el cromosoma 1 en el brazo largo. Y esta localización exacta de este gen se va a llamar locus. Y gracias a todos estos locus que sabemos de los genes que se conocen, se generó el mapa genético. Y es por lo que sabemos más o menos de genes que ya se descubrieron, dónde están en el brazo corto, en el brazo largo, después de qué secuencia, junto a qué otro gen, etcétera, etcétera. Y hay que recordar que nosotros vamos a tener un genoma diploide. Entonces vamos a tener un cromosoma que nos pasó nuestra mamá y otro que nos pasó nuestro papá. Entonces vamos a tener 2 genes, en este caso 2 genes 1, que van a codificar para lo mismo. En general los dos se expresan al mismo tiempo, ya esas son otras reglas de genética, pero bueno, se expresan al mismo tiempo. Pueden ser diferentes, como les decía, uno que codifique para ojos cafés y ojos azules, esos no se expresan al mismo tiempo porque hay pocos genes, que pues sí va a ser uno dominante sobre otro, y que existan estos 2 genes, aunque sean diferentes, van a ser los alelos.
¿Hasta aquí alguna duda? Sí, ¿puedes repetir lo de locus? Es que no lo entendí. Ujú. Vamos a ponerlo de nuevo. Entonces, haz de cuenta que tenemos el cromosoma 9 de cualquier humano, del que sea del tuyo, de alguien más que esté viendo, cromosoma 9. Aquí en alguna parte va a haber un gen, nada más aquí por ejemplificación le vamos a llamar gen 1, que este va a tener su localización exacta en este cromosoma 9 en el brazo largo. Entonces, si revisamos a todos los humanos, todos van a tener este gen 1 en el brazo largo del cromosoma 9. Y esta localización que tiene va a ser ya como tal el locus. El locus es, pues sí, la localización como tal de cada gen. Como dónde lo pondrías en un mapita si habláramos de toda la cadena de DNA o de los cromosomas. Ya, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Puedes explicar otra vez lo de los alelos, por favor? Sí. Todos nosotros vamos a tener de cada cromosoma pues un par. Hagan de cuenta, este es el cromosoma, bueno, los cromosomas 1 y va a ser el par. Uno de estos nos los va a dar nuestra mamá y otro nos los va a dar nuestro papá. En general no sabemos cuál hasta que ya se hacen pues más pruebas de laboratorio y todo eso, pero pues sabemos que uno nos los da nuestra mamá y otro nuestro papá forzosamente. Va a haber, esto quiere decir que, por ejemplo, si aquí tenemos otra vez el gen 1, significa con esto de locus que como es el mismo cromosoma, este gen 1 también tiene que estar de este otro lado. Porque es el mismo cromosoma, entonces el locus tiene que ser el mismo. La localización debe de ser lo mismo. Aquí lo que va a pasar es que los alelos van a ser, pues, estas diferencias entre el gen de nuestra mamá y de nuestro papá, porque, bueno, estos genes van a codificar, por ejemplo, para lo mismo. Por ejemplo, otra vez, si quieres el color de ojos, y haz de cuenta, los dos genes codifican para el color de ojos. El trabajo de estos genes es codificar ya sea el color de ojos que sea, pero para color de ojos. Y no necesariamente tienen que ser el mismo. Por ejemplo, este gen puede codificar para color de ojos azul y este para café. Entonces, esto que sean alelos es que son los mismos genes que codifican para el mismo producto, pero van a tener diferencias. Es como las diferentes versiones que vamos a tener de los genes que codifican para lo mismo. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? No, todo bien. Ok. Entonces, con todos estos genes vamos a tener regiones de genes que van a ser pobres en genes o ricas en genes, dependiendo. Estas regiones pobres en genes pueden ser dentro de un mismo cromosoma, que haya regiones que aquí haya más expresión de genes o aquí que haya menos expresión de genes, o como tal en ya conjuntos de cromosomas. Por ejemplo, vamos a tener que los cromosomas 4, 18, el X y el Y van a ser pobres en genes. No es que no tengan ningún gen, pero van a tenerlos menos, mientras que las regiones o los cromosomas ricos en genes, por el contrario, van a tener demasiados genes que van a importar para codificar a proteínas. Y esto pues es importante de lo de recordando que nada más el 1.5% codifica. Entonces es que una parte más importante de este 1.5% va a estar en estas regiones ricas en genes, a diferencia de las regiones pobres en genes. Aquí vamos a tener, por ejemplo, los cromosomas 11, 19 y 20.
¿Cuál es la importancia de estas regiones pobres o ricas en genes? Igual las mutaciones. Si tenemos una mutación en estas regiones ricas en genes, nada más por pura suerte, por puro azar, es más fácil que le peguemos a un gen importante, un gen que sí codifica, si cae en alguno de estos cromosomas, a que si cae en alguno de estos hay más probabilidad de que agarre una región que no codifique ninguna proteína y pues no pase nada a fin de cuentas porque no está codificando ninguna proteína. Puede haber hasta partes de los cromosomas que se van a llamar desiertos. Y en estos desiertos va a haber hasta más de 1.000.000 de pares de bases que no codifican para nada. Entonces, si una mutación, por ejemplo, cae en estos 1.000.000 de pares de bases, pues no va a pasar nada. En la mayoría de las mutaciones pueden, porque ya veremos en su tiempo las mutaciones. Además, las regiones ricas en genes también se pueden agrupar en familias de genes. Estas familias, en general va a haber de dos importantes. Familias génicas clásicas y superfamilias génicas. La diferencia de estas dos y pues del nombre es que en estas familias de este lado van a ser genes relacionados que van a participar para el mismo tipo de cosas. Pero aquí los aminoácidos y los nucleótidos pueden ser diferentes. Aquí lo que nos va a importar es las proteínas que se van a codificar o para qué se van a usar esas proteínas, más que nada pues la función, para la función. Y estas familias génicas clásicas van a ser agrupaciones que van a tener muchas repeticiones, ya sea en aminoácidos o nucleótidos. Esto también nos lleva a que hay, por así clasificarlo también, ADN de copia única, que va a ser la mayoría del genoma. Y secuencias de DNA altamente repetitivo. Y pues va a ser más o menos lo mismo. En esta DNA de copia única, pues van a ser secuencias de nucleótidos que van a estar presentes una vez o a lo mucho unas pocas veces en todo el genoma. Va a ser la mitad de todo el genoma. Y pues solo una pequeña parte, solo una pequeña parte va a codificar para proteínas. Mientras que estas secuencias de DNA altamente repetitivo van a estar agrupadas y van a ser por lo general pares de bases repetidos y no van a codificar para nada, en su mayoría. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Podrías repetir lo último, por favor? Lo de DNA de copia única. Ok. Entonces tenemos, bueno, estas son varias divisiones que le podemos hacer como tal a todo el genoma, al DNA. Y esta es un tipo de división. Y aquí tenemos otro tipo de división. Estos DNA de copia única van a ser una secuencia de nucleótidos, por ejemplo, de 5, de 6 demás nucleótidos, que solo van a aparecer una vez en todo el genoma o a lo mucho unas pocas veces, como 5 veces, o sea, pues poquito. Estos van a conformar la mitad más o menos del ADN. Recuerden, todos estos datos pues son nucleótidos más, nucleótidos menos, pero bueno. Y estas secuencias de DNA altamente repetitivo van a ser... pues van a ser secuencias de nucleótidos que van a estar repetidos, pero unas junto a otras. O sea, podemos tener... por ejemplo, ACG, 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 y que
bueno, este es un ejemplo chiquito, normalmente hablamos de más nucleótidos, pero que estén unos pegados a otros. Sí, en general todos codifican, pero regresamos a la regla de que solo el 1.5% codifica. Como esta es la mitad del genoma en general, sí va a haber partes que codifiquen, pero pues recordemos. Entonces sí va a haber partes que codifican. También de este puede haber partes que codifiquen, pero en su mayoría, como nada más son secuencias repetitivas, no va a pasar nada. Hay muchas cosas que todavía no se conocen del genoma en general, se siguen descubriendo, entonces puede que vaya cambiando todo esto a como van pasando los años, pero hasta ahorita esta es la información que viene en los libros. ¿Alguna otra duda? Gracias. No, ninguna. No. Perdón, ya. Luego, vamos a tener, por ejemplo, este gen, que les digo, los genes van a depender del número de nucleótidos que hay. Entonces va a haber nucleótidos más, nucleótidos menos, dependiendo de lo que estemos codificando, porque puede que sea una proteína grande, una no tan grande. Entonces todo depende de lo que estemos codificando en ese momento. En los genes, no todo va a codificar para proteínas. Vamos a tener regiones que se van a llamar exones y otras que se van a llamar intrones. Los exones como tal van a ser las partes que sí van a codificar a proteínas. Los intrones no codifican a nada. Entonces, para que este gen pueda codificar, en un momento, que ya se va a ver en las próximas pláticas, se van a tener que quitar estos intrones para que solo quede la parte de los exones que va a codificarnos a una proteína. Esto es lo que les mencionaba de que en el ADN mitocondrial no hay intrones. Entonces, regresamos a lo mismo. Si un tipo de mutación cae justamente en un intrón, pues teóricamente no va a afectar nada. Si cae en un exón, va a hacer todo un cambio de el producto final y pues de la proteína. Por eso también en general el ADN mitocondrial va a ser más lábil a que tenga mutaciones. Y bueno, también dentro de estos genes no nada más se va a codificar las proteínas, pero también va a haber regiones que van a ser pues, necesarias para que todo este proceso de generar una proteína se lleve a cabo de la manera correcta. Entonces no nada más va a ser como tal lo que se procesa proteínas, sino también lo que nos va a dar un inicio, un fin, etcétera, etcétera. Y regresando a los exones e intrones, en general va a haber intrones en todos los genes. Hay muy poquitos que no los van a tener, en general van a ser cortitos. Y puede llegar a haber genes en los que hay más intrones que exones. Y pues se van a tener que quitar eventualmente, pero estas son las partes de DNA que no van a codificar para nada. ¿Hasta aquí dudas? No, gracias. No, ninguna, gracias. Ok. Y ya por último vamos a ver los pseudogenes. Como su nombre lo dice, estas van a ser secuencias de ADN que van a mostrar gran similitud con genes conocidos, pero no van a tener función en la mayoría. Pero así por definición no van a tener función. Y vamos a ver qué de estos pseudogenes va a haber de dos tipos, procesados y no procesados. Los procesados van a pasar por una retrotranscripción. Esto quiere decir que normalmente lo que va a pasar es que de ADN se va a pasar a ARN. En este caso, ocurrió al revés.
de un ARN salió un ADN y este ADN se volvió a juntar con el ADN que ya existía. Este ADN, como vino de un ARN, no va a tener intrones y así como tal se va a insertar en cualquier región, no necesariamente es de donde venía o para lo que codifica, se puede insertar donde sea. Y pues llega a haber veces, muy poquitas, en las que se inserta en una parte buena, entre comillas, y puede procesar a una proteína, pero pues son las de menos. Por eso, en general, los pseudogenes van a carecer de función. Solamente esos casos de 1 en 1.000.000. Y por el otro lado vamos a tener pseudogenes no procesados, que las teorías es que viene de duplicaciones con mutación, de algún gen que tenía una duplicación en el genoma y por alguna razón llegó una mutación y lo hizo inservible, entonces carece de función. Y por otro lado tenemos que pudo haber sido un producto intermediario de la evolución, entonces van a ser genes muertos que en algún momento de la historia sí funcionaban, bueno, de la evolución sí funcionaban para algo, pero igual llegó una mutación, los inactivó y ahora solo queda el vestigio de ese gen. ¿Dudas? ¿Me puedes repetir la parte de duplicaciones con mutación, por favor? De lo de los procesados. De los no procesados. Ok. Haz de cuenta, en estos hay como copias extra a veces de los genes. Podemos tener otra vez nuestro gen 1, que es el principal, y había una copia de este gen. Entonces, por cosas que pasan, las mutaciones pues caen aleatoriamente. Una mutación cayó en esta copia de gen y lo cambió. Va a seguir quedando parecido a este gen 1 del cual provenía, pero como esta mutación lo cambió en alguna u otra manera, le quitó algún nucleótido, etcétera, etcétera, este gen ya no va a ser funcional, pero como se parece mucho a este, va a ser un pseudogen. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? No, gracias. No, ninguna. Y pues bueno, hasta aquí sería todo. Ya seguros dudas de nada de todo el tema. Sí, seguros, gracias. Ok. Muy claro, gracias.